Capítulo 12. Mercury se despertó tenso. Esto no era del todo nuevo. El sueño siempre había sido un escape fugaz de niño, y ya entonces lo habían entrenado para estar listo para el ataque, con Marcus dándole lecciones útiles y dolorosas sobre lo que sucedía si no estaba listo para defenderse en cualquier momento. El problema era que no entendía por qué. Su viejo llevaba 2 años enterrado, y el sueño de Mercury se había vuelto cada vez más profundo, hasta el punto de que ya no se abalanzaba sobre nadie que pasara por allí. Para cuando llegaron a Beacon, Emerald había demostrado ser muy buena vigilando, y Mercury se había encontrado durmiendo más y más profundamente. Tenía arena en la boca. Y lo que era aún más irritante, tenía arena en las piernas, que se acumulaba en el espacio donde su carne rozaba la prótesis. Mercury escupió la arenilla, impulsándose. Había soltado el cuchillo que sostenía y se llevaba las manos a las piernas para desbloquear la prótesis cuando oyó las risitas. Su mano se congeló sobre el metal. Arena significaba vacuo, se dio cuenta de repente. Salem lo había enviado con Tyrian a prepararse para vacuo mientras los demás terminaban en Atlas. Y la razón por la que se había despertado tenso era porque Emerald no estaba allí para vigilarlo mientras dormía. Mercury había esperado a que el fauno se durmiera antes de hacer lo mismo. Prefería que lo despertara un devastador que los Cayous de Tyrian. Ahora el otro hombre estaba agazapado al otro lado de la cueva que habían usado para refugiarse de la tormenta de arena, y Mercurio estaba muy disgustado al ver que estaba despierto antes que él. Sus ojos brillaron en la oscuridad. ¿Me estuviste mirando hasta que desperté?, preguntó Mercury, contento de que su ira disimulara cualquier alarma. Apartó la mano de sus piernas. No iba a desarmarse eficazmente sin 2 puertas cerradas entre él y el otro hombre. ¿Qué te pasa? Cuando Cayous sonrió, sus dientes también brillaron. Nuestra diosa ha estado al alcance del contacto durante las últimas 2 horas, dijo en lugar de responder, porque nunca respondería a una pregunta cuando tenía la oportunidad de ser un cabrón siniestro. Se detuvo allí, sonriéndole a Mercury. Mercury se impulsó hasta el final, ignorando las punzadas de dolor que le subían por las piernas a causa de los irritantes. No iba a pelear con Tyrian, por mucho que quisiera darle un puñetazo en la mandíbula. Salem se enfadaría si se enterara de que estaban discutiendo en lugar de centrarse en la misión, y Mercury tenía un rango inferior al de Tyrian, así que él sería el que tendría problemas. Mercury no iba a meterse en una pelea con Tyrian porque ya lo habían incitado a una y había terminado inmovilizado sin aliento, con aura rota más rápido de lo que había sido desde que tenía 8 años. Tyrian había acariciado su mejilla con la punta de su aguijón, el veneno pintando su piel. El escozor que le dejó fue solo por la humedad, no por romper su piel, pero fue suficiente para que comenzara a sudar frío. No hay nadie aquí para protegerte ahora, canturreó. No es tan importante como para que Salem intervenga. A Cinder ya no le importa. Y la niña caería aún más rápido que tú. Había comenzado a reunir sus cosas para partir cuando Tyrian le preguntó, ¿sabías que nos iba a traicionar? El Mercurio se congeló. Solo había una persona que podía serlo. Sin importar el colapso mental que estuviera atravesando Cinder, no iba a traicionar a Salem cuando Salem podía obligarlo a hacerlo con su brazo. Y quién sabía qué estaría pensando Neo al presentarse y trabajar para Salem, pero si hubiera cambiado de opinión ahora, no la habrían descubierto. Emerald no haría eso, espetó, aunque no podía ser otra persona. Le hubiera dicho lo que le dijera, no era tan estúpida como para eso. No después de lo que habían visto. Emerald era estúpida y patéticamente leal a Cinder, hasta el límite de toda razón. Salem le aterraba. Cayous esbozó una mueca de compasión. Fue muy desagradable. No te dijo lo que planeaba. Debe doler saber que te abandonó. Y después de que tú también se lo advirtieras. Ella no abandonó nada, repitió, tratando de fulminar con la mirada a Cayous para que se sometiera. ¿Salem nos dio alguna orden nueva o simplemente inventaste que se pusiera en contacto? La sonrisa de Tyrian se ensanchó. No solo huyó, ronroneó, sin siquiera intentar ocultar su alegría. El pequeño ladrón se llevó a nuestro nuevo invitado. El corazón de Mercurio se hundió hasta su estómago. Eso, era el tipo de imprudencia y temeridad que podía verla haciendo. Emerald solo había cumplido un turno vigilando la nueva reencarnación de Ozpin, pero la encontró en su habitación al terminar, completamente en silencio y con un temblor en las manos que un ladrón no se permitiría. Se había saltado la cena para no tener que salir de su habitación. Emerald nunca se saltaba la cena. Había estado pensando cada vez más en esa noche a medida que avanzaba su tiempo en vacuo. No había mucho más que hacer.
Sus órdenes eran establecer una base y mantenerse firmes. Cinder podría pensar que sabía lo suficiente como para actuar por su cuenta, pero Mercury sabía más. Salem solo estaba interesado en actuar como un líder benévolo cuando las cosas le salían bien y cuando su gente obedecía. Si eso le molestaba, si una voz en su cabeza que se parecía mucho a la de Emerald le decía que no había matado a su padre para terminar obedeciendo órdenes como esta, la ignoró. No, no lo hizo, dijo, con más confianza de la que sentía. En contra de sus instintos, apartó la vista de Tyrion para empezar a rebuscar en su mochila. Necesitaba hacer algo con las manos. No debía darle a Tyrion otra excusa para seguir molestándolo. Tyrion lo había estado provocando de mil maneras desde que dejaron la base de Salem en Atlas, y Esmeralda había sido su tema favorito. Este era solo su último intento. Mercury no iba a darle la satisfacción de caer en la trampa. Y aún así, se le revolvió el estómago al revisar su mochila. Emerald estaba asustada, llevaba un tiempo asustada. Se lo había dicho. Y Mercury le había recordado todas las razones por las que no podían huir. Creía haberle dejado claras las consecuencias de traicionar a Salem. Ella debía de haberlas entendido, incluso sin que él se lo explicara. No era estúpida, aunque fuera insoportablemente ingenua. Lo hizo, dijo Tyrion, saboreando cada palabra. Y nos costó a Azel, a Ozpin y la lámpara. Contra su voluntad, las manos de Mercury flaquearon. Llevo sirviendo a Nuestra Señora más tiempo que cualquiera de ustedes, y nunca la había oído tan furiosa. Parecía emocionado. Mercury tenía mucho frío, tanto que lo paralizó. No lo haría. No lo haría, era imposible siquiera pensar en irse, y mucho menos, Tyrion había empezado a reír de nuevo, y la amenaza que contenía hizo que Mercury se girara. La cola de Tyrion se agitaba con anticipación. Sus ojos estaban fijos en Mercury. Brillaban de entusiasmo. Entonces, ¿la matarás tú o lo haré yo? Mercury ya se tambaleaba fuera de la cama antes de despertar de verdad. Por una fracción de segundo, las paredes de su habitación le resultaron completamente desconocidas. Tardaron más de lo debido en acomodarse en territorio seguro. No se sentía seguro. Sentía una humedad pegajosa en la piel. Por un instante fue veneno, luego sangre. Luego se transformó en sudor nocturno. Con un ruido de asco, se quitó las mantas húmedas que se le enredaban en los brazos. Emerald no había dormido en su habitación la noche anterior. La necesidad de asegurarse de que seguía intacta era tan fuerte que lo poseyó. Ni siquiera recordó que Emerald no estaba en vacuo hasta que su mano ya estaba empujando la puerta para abrirla, movimientos ciegos porque no podía perder el tiempo con las luces. Los ojos de Fauno parpadearon hacia él, amarillos por la oscuridad. Mercury se quedó rígido. Le tomó una fracción de segundo recordar que Tyrion llevaba años enterrado. Que no podía volver a aterrorizar a Emerald, ni a él. Por desgracia, fue suficiente para que la niña, Ourabo, se alejara a toda prisa hasta que se golpeó la cabeza contra la pared. Mercury la miró fijamente. Ourabo le devolvió la mirada, pero sin encogerse porque no se había dejado suficiente espacio. Sentía un horrible sabor a sangre vieja en la boca. Aún oculto al otro lado de la puerta, los dedos de Mercury, metidos en el juego, aún le picaban con la necesidad de sacar un arma. Debajo de la cama era un mejor lugar para esconderse, soltó, y cerró la puerta de golpe. Mercurio apoyó la frente sobre la áspera madera y trató de respirar a través de uno de los ejercicios que Jan le había enseñado. Tyrion estaba muerto. Mercury había tenido la suerte de ver esa parte. Pero en ese momento, estaba completamente seguro de que si se concentraba, el destello en el rabillo del ojo, que sabía que eran solo sombras en la ventana, se convertiría en su cola. Que solo necesitaba darse la vuelta para encontrar al hombre que lo esperaba. A través de la puerta, solo en la habitación, oyó a Urabo decir: «Pero me atrapaste cuando estaba debajo de la cama». Mercury no se golpeó la cabeza contra la puerta solo porque no quería que la niña supiera que la había oído. En cambio, soltó la manija y entró furioso al baño. Una ducha al menos le quitó el sudor de pesadilla, aunque la sensación escalofriante de tener las miradas sobre él no desapareció. Para cuando salió, el niño ya no estaba. La puerta de Emerald estaba cerrada como si nunca se hubiera colado, pero la diminuta chispa del aura de Ourabo se había desvanecido de la casa. Cuando Mercury intentó abrir la puerta, con llave de nuevo, la ventana sobre la cómoda de Emerald estaba abierta. Una de las cortinas opacas, lo suficientemente pesada como para protegerse del viento cargado de arena, colgaba del extremo de la barra, como si el pie de algún niño desobediente se le hubiera enredado al salir.
Su pergamino estaba muerto sobre el mostrador, junto a las 3 llaves nuevas. Ourabo había perdido la suya hacía solo 2 días, pero la necesidad de asegurar la casa de nuevo le picaba la piel como un ser vivo. Con razón había soñado con Tyrion en las pocas horas de sueño que había tenido. Puso los ojos en blanco al ver la tercera llave. Ourabo había empezado la noche viéndolo cambiar las cerraduras con un pésimo intento de fingir que no lo hacía, tan malo que lo abandonó antes de que la primera estuviera lista. A pesar de su reticencia con él, le había hecho confirmar 2 veces que le daría una nueva. Pero no se había quedado despierta lo suficiente para que él terminara. Después de la segunda vez que le preguntó, que llegó en el momento justo en que él le gritó, ella había hecho un gran alarde de retirarse al sofá y acurrucarse entre las mantas. Mercury sabía que no estaba dormida cuando él terminó, pero de todos modos, por lo general, no se quedaba dormida hasta que él iba a su habitación todas las noches. No le había dado mucha importancia. De niño, no dormía hasta que estaba seguro de que su padre había salido por la noche. Emerald era la única persona en la que había confiado para que lo cuidara. Mercury cerró los ojos y contó hacia atrás desde 10. Funcionó incluso menos de lo habitual. Esmeralda iba a pensar que era muy gracioso cuando regresara y tal vez para entonces Mercury ya no estaría irritado por ello, pero en el momento presente estaba molesto. Deseaba que Emerald hubiera vuelto. Ya lo deseaba, cada vez que se iba con su equipo, pero ahora era peor, con un niño en su espacio y Mercury sin poder dejar de pensar en cómo se sentía crecer solo con un asesino. Todo era más fácil con Emerald a su lado, pero esto en especial, estaba seguro, sería mejor. Emerald era la única realmente capaz de suavizar sus agudezas, y era para el niño lo que había soñado que Cinder fuera para ella. No tuvo opción de cerrar la puerta con llave, pero se apuntó que le daría la llave a la niña cuando por fin volviera a casa. Aunque contrastaba con sus propias experiencias de infancia, parecía que Emerald tenía razón en esto. La niña regresaría antes de que anocheciera. Normalmente, el trabajo le habría quitado algo de la picazón. Una de las patrullas exteriores había avistado un nido de gusanos ciegos, y ella lo incluyó en el equipo enviado para combatirlos. Era un equipo de desconocidos, una mezcla de refugiados atlesianos y vacuanos. Yo solía intentar organizar los equipos para que la SSSN o las cazadoras felices los acompañaran en misiones, pero no siempre funcionaba. Cuando Mercury la acusó de consentirlos, ofreció explicaciones perfectamente razonables sobre no querer tener que analizar las acusaciones, pero ambos sabían que era para proteger a Emerald, quien solo era miembro no oficial de las cazadoras porque era su compañera y, técnicamente, seguía en el equipo Gnor. Por mutuo acuerdo, Ill no tenía el cuidado habitual en la selección de equipo cuando Emerald estaba con sus compañeras. Mercury no se dejaba herir por comentarios sarcásticos, y eso significaba que solía recibir un pequeño pago extra. No le daba miedo trabajar con equipos de cazadores veteranos, que los conocían de diferentes bandos del campo de batalla. No le molestaba. De todos modos, estaba acostumbrado a tener que cuidarse las espaldas cuando Emerald no estaba. La mayoría de las veces, el esfuerzo extra le daba algo en qué pensar además del espacio vacío donde se suponía que debía estar su compañera. Pero ahora, con el escalofriante recuerdo de la mirada de Tyrion siguiéndolo, solo sentía que el objetivo en su espalda era mucho más grande, visible para muchos más enemigos. Era una debilidad, una que estaba seguro de haber superado hacía mucho tiempo. Tyrion ya ni siquiera era una preocupación. Crow se había encargado de ello. La inquietud que aún le punzaba era un fracaso. Significaba que se estaba ablandando. Este pensamiento no fue ayudado por el pensamiento del niño y el hecho singularmente irritante de que ella lo había estado engañando durante toda la semana anterior. No era que Mercury no supiera que los niños ignoraban las reglas. Para cuando tenía la edad del mocoso, ya rompía todas las reglas que podía. El problema era que romper las reglas fuera de los reinos había estado bien hasta que lo atraparon, y entonces, Mercury notó el sabor a sangre en la parte posterior de los dientes. Lo ignoró y se concentró en el nido de gusanos ciegos hasta que el viento los redujo a cenizas. El hombre que, a regañadientes, había sido asignado a su lado en la misión lo observó con una mirada dura y familiar mientras eliminaba al último, como si le decepcionara que la pelea no hubiera tomado otro rumbo. Murmuró algo, pero el viento se llevó las palabras. Mercury lo ignoró. El problema era que no tenía otro punto de referencia aparte de Marcus Black. No había otros niños en la aldea al pie de la montaña. O si los había, sus padres no habían sido tan estúpidos como para dejarlos a la vista cuando bajaron a buscar provisiones.
Y aunque Urabo era un problema que le dejaba con gusto a Esmeralda la mayor parte del tiempo, estaba bastante seguro de que era algo que al menos debía abordar. No creía que la niña lo dejara en paz, a pesar de haberse encariñado un poco con él desde la aparición de Crow. Emerald lo había dicho ella misma. El chico le tenía miedo. No quería saber cómo pensaba ella que se vengaría si pensaba que estaba enojado. Y estaba un poco cabreado. De una forma que sabía que se debía más a la falta de sueño y a cómo se acumulaban mil irritantes en ausencia de él, pero cabreado de todos modos. Esmeralda pediría ayuda a sus aliados para ordenar sus pensamientos. Mercurio no. Aunque fuera así, no querría que supieran la maraña de sus pensamientos. Así que regresó al centro, rodeado de miradas cautelosas, y mantuvo la boca cerrada, intentando no pensar en su viejo y en el viento que aullaba en las montañas. Debió de haber asustado a la mocosa más de lo que pensaba. No había faltado ni una sola noche a su casa durante semanas antes de que Emerald se marchara, pero ahora sí que tardaba en volver. Mercury podía sentirla si extendía su aura lo suficiente, un diminuto rayo de luz contra el caos de Bakuo, acercándose y alejándose de la casa. Se detuvo en la calle varias veces, rondando cerca de la casa y luego alejándose. Daba igual. O entraba o no entraba. Su pergaminoso no con un mensaje. Mercury vio el icono de Emerald en la notificación y se abalanzó de forma muy poco profesional para alcanzar el dispositivo. La misión se está extendiendo. Regresaremos el próximo viernes. Mercury se quedó mirando las palabras. La llamó. Declinó antes de que sonara. Como prueba de su desarrollo personal, Mercury no rompió su pergamino de inmediato. Estuvo a punto de romperlo, pero no lo hizo. Quemó la cena y casi destrozó la sartén. Fuera de la casa, sintió que los límites del aura del mocoso se cernían sobre la casa de nuevo, flotando fuera de la puerta. Osciló allí durante casi un minuto antes de volver a desaparecer. Esa primera noche, Esmeralda comparó la tormenta de arena en la que encontró al niño con las lluvias que había soportado en Mistral. Sabía que ella se veía reflejada en él. Pero no podía imaginar a Esmeralda, ni siquiera siendo una niña de la calle inquieta, sin buscar refugio de inmediato si alguien le abría una puerta. Esto le hacía pensar que se sentía más a gusto mucho más allá de los límites de cualquier reino, cuando él era más un niño pequeño que un niño con las rodillas y los codos raspados, intentando evitar volver a casa hasta estar seguro de que su viejo dormía. A Mercury se le revolvió el estómago de repente. No se le daba bien tratar con niños. Lo sabía. Pero no era Marcus Black, y no creía merecer que lo trataran como tal, lo supiera el niño o no. Quizás incluso fuera bueno que Emerald se hubiera ido después de todo, pensó con amargura. Si no hubiera visto la leve mejoría, no estaría decepcionada por el fracaso. Dios sabía que no necesitaba el sermón. Mercury casi esperaba que siguiera su táctica de evasión con algunas de las suyas de cuando era de su misma altura. Entrar a escondidas lo más silenciosamente posible para pasar desapercibida. Pero cuando la chica finalmente apareció una hora después, había abandonado la farsa. Corrió de lleno contra la puerta. Eso en sí mismo era señal de algún tipo de angustia. La chica solo entraba por la entrada de la azotea si podía evitarlo. La puerta vibró en sus goznes y luego volvió a quedar en silencio. Mercury sospechó que había tenido la intención de abrirla de un tirón al cruzar el umbral. Cerraduras nuevas, le recordó mientras la abría desde dentro. Su atención estaba solo a medias en ella. La calle parecía vacía. Lo suficientemente vacía para Bakuo, al menos. Aún había muchos civiles merodeando. Ginda, que salían para su turno, echó un vistazo, pero no parecía especialmente preocupado. Una parte de Mercurio, una parte nueva, recién formada en los años posteriores a la guerra, se tranquilizó ante la evidente ausencia de amenaza. Una parte mucho más vieja de Mercurio se irritó ante el cambio de relajación a amenaza sin que hubiera una salida para una pelea. ¿Qué te pasa? ¿Molestas a alguien? Además de mí. Pensó, pero no lo dijo. Incluso molesto, se dio cuenta de que no era justo. Algo claramente lo había asustado. ¡No! Espetó ella, demasiado rápido, a la defensiva. Él la miró. Había una mirada salvaje en los ojos de la niña. Era pura energía nerviosa. Apretaba y aflojaba las manos sin parar. Parecía lista para pelear. Parecía que no le importaría estar con Mercury. En cambio, se deslizó por el espacio que lo separaba del marco de la puerta. Lo hizo sin tocarlo. Mercury la vio irse, cerrando la puerta lentamente tras ella. Quizás deberías pedirle a Emerald que te enseñe a mentir en lugar de a forzar cerraduras, sentenció.
Necesitas practicar más en ese aspecto. Ella le siseó, dándose la vuelta. Lárgate. No soy asunto tuyo. Bueno, al menos había eso. Ourabo se acomodó en la esquina del sofá, con los codos y las rodillas tiesos. Ahora que la puerta estaba cerrada, había transferido toda su energía nerviosa a él. Esa mirada sería casi impresionante si hubiera pensado por un segundo que ella sería capaz de corresponderla. Quizás había pensado en Marcus Black demasiadas veces ese día, o en Tyrion. Pero Mercury solo podía pensar en lo mal que había ido todo al haber hablado tanto antes de tener la fuerza suficiente para justificarlo. No metas problemas en casa, le dijo finalmente, porque era lo más amable que podía salir de su boca en ese momento. Ella se sobresaltó al oír eso. Una parte de él notó que hoy se veía especialmente nerviosa. Se preguntó de nuevo qué la había hecho salir corriendo para que la hubiera puesto tan nerviosa. A Emerald no le importa, empezó. A Emerald le va a importar mucho si violan nuestra libertad condicional. ¿Por qué traes una pelea aquí que tenemos que terminar por ti? La interrumpió antes de que pudiera seguir, porque a eso se reducía la cuestión. Si alguien entraba en la casa, alguien se iba a meter en problemas. Normalmente Mercury era quien corría el riesgo de violar su libertad condicional, pero Emerald se volvería completamente salvaje si uno de los suyos estaba en peligro. Mercury había visto lo lejos que había llegado para proteger a Cinder, intentando ganarse su afecto. Esa era alguien capaz de luchar sus propias batallas. Por una niña que realmente dependía de ella, Emerald quemaría el mundo. Arruinaría su libertad condicional tan rápido que las cabezas del comité darían vueltas. Y Mercury no podía permitir que eso sucediera. No después de todo lo que Emerald había hecho para llegar a esta casa, a esta seguridad que siempre había deseado. Nadie podía arrebatársela, ni siquiera una mocosa que no lo supiera. La mocosa en cuestión estaba furiosa. Ya dije que no soy tu problema. Espetó. Busca otra cosa de qué hablar. Claro, dijo Mercury, con la mayor amabilidad. ¿Qué tal si hablamos de que has estado colándote en la habitación de Emerald? Eso la hizo callar. Y también la hizo quedarse quieta, como si él la hubiera perseguido. ¿Cuánto tiempo lleva pasando eso? Un rubor apagado comenzó a extenderse por su rostro. Mercury la observó mientras debatía visiblemente los méritos de mentirle y luego desistió. Desde la segunda noche, admitió finalmente, y levantó la barbilla en desafío, pero de repente le costaba mirarlo a los ojos. Tiró de los bordes de su bufanda. Mercury arqueó las cejas. Eso significaba que el mocoso se había colado después de que se durmiera y se había despertado antes para volver al sofá, todo sin que se diera cuenta. Si no hubiera tenido el sueño con Tyrion, quizá no se habría dado cuenta antes de que Emerald regresara. Si no hubiera estado tan molesto en ese momento, podría haberse impresionado. Pero había pasado todo el día con la voz de su viejo en el oído, y la única emoción que podía sentir ahora era asco por haberse ablandado tanto que no se había dado cuenta. «Me has estado dando la lata todo este tiempo», señaló, un poco incrédulo de que ella hubiera sido capaz de hacerlo. «Me estabas dando la lata ayer. Si me hubiera detenido, te habrías dado cuenta», replicó ella, y luego hizo una mueca, sorprendida. Apretó los puños y tiró de la tela que los separaba. «De todas formas, no importa. Nadie está aquí para usarlo, solo son 2 noches más». 7, corrigió Mercurio, y su ánimo volvió a agriarse al recordarlo. El rostro de Ourabo se ensombreció. «¿7?» repitió, reflejando la consternación e indignación que él sintió ante el mensaje. «¿Desde cuándo?» «Desde hace 2 horas». No tenía energías para evitar que las palabras se le cortaran. Pero, Ourabo intentó reaccionar ante eso. Falló. «Entonces solo son 6 noches», dijo, abatida. «Y si de todas formas no va a estar aquí, ¿qué importa? Tampoco es que lo estés usando». Ese era un buen argumento. Mercury estaba aún más molesto por eso. Le daba menos argumentos. En el fondo, el chico tenía razón. No había ninguna explicación lógica para que Mercury se mostrara tan reacio a dejarla quedarse en la habitación de Emerald. Y eso solo dejaba las ilógicas, cuyo respaldo era tan malditamente blando y sentimental que apenas podía soportar pensarlas, y mucho menos soltárselas a la mocosa. La verdad era que solo le importaba por cómo las manos de Emerald recorrían las cosas de su habitación las noches que despertaba de sus pesadillas, asegurándose de que eran reales y de que no seguía en un callejón húmedo de Mistral con los bolsillos y el estómago aún más vacíos. La idea de que alguien hurgara en el contenido de la vida de Emerald sin saberlo lo inquietaba.
La fanfaronería del niño se interrumpió bruscamente cuando Mercurio levantó una mano para pellizcarse el puente de la nariz. Con el rabillo del ojo, vio como su hombro se elevaba sobre sus orejas. El izquierdo, el que protegería la cresta de escamas y cicatrices en la sien. Darse cuenta de esto no mejoró el ánimo de Mercury. Se presionó la nariz con más fuerza, hasta que le salieron estrellas tras los ojos. Bien, espetó, está claro que nada de lo que diga va a cambiar nada. Ourabo entrecerró los ojos al oír eso, no fue un sobresalto, pero estuvo a punto de hacerlo, lo suficiente como para que Mercury volviera a pensar en Marcus Black, como había estado haciendo todo el día. Saltó del sofá y lo rodeó, con la clara intención de atrincherarse allí el resto de la noche. Puedes quedarte ahí hasta que ella regrese. Pero no te lleves las cosas de Emerald. ¿Entendido? Y eso debería haber sido el final. Mercury no se había resistido, había reprimido su lengua lo mejor que pudo. Había protegido los intereses de Emerald, incluyendo al niño. Era todo lo que había que decir. Eso debería haber bastado. Solo que la niña no se movía hacia la puerta como se esperaba. Ourabo se había quedado rígida sobre sus pies, hinchándose hasta alcanzar su altura máxima, que era insignificante. ¿Eso es lo que piensas de mí? ¿Crees que solo soy un ladrón furtivo? Parte de su irritación desapareció ante eso, solo por lo absurdo de la pregunta. Nos robas todo el tiempo, señaló Mercury. Literalmente todo el tiempo. Quizás no se te dé tan bien el escondite, pero, su rostro se puso rojo de ira. ¡No! Espetó, como si Mercury no la hubiera encontrado metida en el armario el día anterior, rebuscando en los bolsillos del abrigo. No le robaría a Esmeralda. Y normalmente, cuando el niño se erizaba como un polluelo intentando convertirse en una amenaza, Mercury le hacía un gesto para que se marchara. Pero estaba cansado. Cansado en general por la falta de sueño que siempre llenaba el espacio que Emerald dejaba cuando ella no estaba. Cansado de tener que andar de puntillas por su propia casa. Emerald solía ser quien le pulía las agudezas, y Emerald ya llevaba una semana fuera. No cuando ella estaba cerca para verlo, quizá, dijo con malicia. No lo haría. Repitió, casi gritando. No le robaría a Esmeralda, y no soy una molestia. No pongas palabras en mi boca, ordenó Mercurio secamente. Yo no dije eso. Pero lo decías en serio. Siseó, las palabras venenosas. ¿Verdad? Soy un problema, y no me quieres aquí. Más vale que lo digas. Esmeralda no está, así que no tienes que mentir. Mercury no estaba seguro de cómo la conversación se había desviado tanto. No me pongas palabras en la boca, ordenó de nuevo, porque tal vez eso le daría tiempo para pensar. Ourabo parecía haber superado ese punto. Temblaba de una rabia que, francamente, Mercury no consideraba merecida. De acuerdo. Ourabo rebuscó en su bolsillo, sacó el contenido y le arrojó el arma. Mercury atrapó una ganzúa antes de que le diera en la cara. Las demás rebotaron en sus brazos. Mercury la miró fijamente. Si no quieres que la gente piense que eres un problema, mejor no actúes como tal, le dijo con amargura, mientras buscaba las astillas de metal del suelo. Ourabo se apartó de su mano. Su mirada le hizo pensar en Esmeralda en el suelo, con la mano apretada contra el rojo brillante de su cuello mientras lo miraba fijamente. Miedo. Apenas tuvo la oportunidad de percibirlo antes de que la niña saliera corriendo. Fue instinto, no lógica, lo que le impulsó a extender la mano y atraparla al pasar junto a él. En cuanto la sujetó por la muñeca, supo que había sido un error. Cuando Crow la agarró, se quedó paralizada. Cuando Mercury la sobresaltó después, atacó. Ourabo no hizo nada de eso esta vez. Esta vez, Ourabo gritó. ¡No! Clavó los talones y tiró en dirección contraria. La mente de Mercury volvió a recordar a Marcus Black. La dejó caer. Ourabo cayó de culo con fuerza, alejándose de él. Su bufanda apenas le cubría un hombro, mostrando escamas y cicatrices. Le dirigió una mirada de extrañeza y luego desapareció, corriendo hacia la puerta, adentrándose en la oscuridad creciente. La puerta se cerró de golpe tras ella. Mercury no fue tras la niña. No se le ocurría nada más perfecto para asustarlo a esa edad que haber salido corriendo y ser perseguido por alguien que podría haberlo atrapado. Sería más bondadoso dejarla en paz, dejarla regresar a su debido tiempo. De niño, Mercury se había escapado varias veces. Nunca había durado mucho, pero las horas o días que lograba escapar habían hecho soportable el resto de esa miserable etapa. Y sabía, lógicamente, que el niño había sobrevivido antes de que Emerald le ofreciera un lugar en su casa. Él mismo se lo había dicho.
Tras una noche de sueño muy ligero, con un oído atento al sonido de una puerta al abrirse, Mercury se vio obligado a admitir que tal vez se trataba de un error. Fue a su turno en el loop, pensando que sería más probable que el chico volviera a la casa si no estaba allí. Cuando regresó a casa, la niña no estaba a la vista, pero las llaves de las cerraduras nuevas estaban exactamente donde las había dejado en el mostrador, intactas desde la noche anterior. Con todo lo sucedido, se le había olvidado por completo darle a la niña su juego de ganzúas. Y ahora sus ganzúas estaban apiladas sobre la mesa. A pesar de todas sus justificaciones, la inquietud comenzaba a apoderarse de sus pensamientos sobre el tema. Mercury había sido más que capaz de terminar una pelea si se metía en una a esa edad. El chico no estaba ni de lejos a ese nivel. Y la mocosa tenía la mala costumbre de dejar su cuchillo en casa, en lugar de donde le fuera útil. Terminó husmeando por las calles que se extendían desde su casa al regresar del centro. Intentar sentir a través de su aura la del niño no dio resultados. El extraño peso en su estómago persistía. Se detuvo en la tienda de la esquina al regresar. Kinaji se fijó en él de inmediato. ¿Cuándo regresa tu chica? Esmeralda no es mi chica, le recordó a la mujer senil por centésima vez, con la misma expectativa de que ella escuchara esta vez como la anterior. Kinaji pasó de largo como siempre. ¿Y tu hijo? No. Podía lidiar con la fingida sordera del viejo murciélago en lo que respecta a su relación con Esmeralda. No lo toleraría por esto. Los instintos de supervivencia que habían ayudado a Kinaji a sobrevivir hasta esta edad decrépita finalmente se activaron. Tras observarlo de arriba abajo, gruñó y continuó. ¿Qué necesitas entonces, si no se trata de Esmeralda? Compraste comida hace unos días, no necesitas más todavía. El niño. No mi hijo, añadió de antemano mientras ella inhalaba. Algo en su rostro cambió. Al fin y al cabo, por eso se había colado. San decía que Kinaji conocía a todo el mundo. ¿Qué probabilidades había de que eso se extendiera al niño que había pasado los últimos 3 meses en su sofá? Pero justo cuando abría la boca para exigir respuestas, ella arqueó una ceja. No podía compartir esa información con nadie más que con el tutor de la niña, por supuesto, dijo rotundamente. Él la miró con desprecio. Ella le devolvió la burla. No cedería ni un ápice, lo sabía. La misma dureza que hacía que Emerald y Mercury se mezclaran con los vacuanos de la ciudad significaba que, salvo matarla, no había mucho que él pudiera hacer. E incluso entonces, si conocía a Kinaji, sabía que seguiría guardando su secreto solo por despecho. Bien. De todas formas, Emerald era quien creía en la gente. Mercury solo podía culpar a su influencia por haber estado allí en primer lugar. Pero los murmullos que la anciana soltaba cada vez que él conversaba con ella, finalmente, solo una vez, le resultaron beneficiosos. Sin embargo, no pudo evitarlo mientras él regresaba a la puerta. La tonta se ha vuelto a esconder, ¿verdad? Mercury se detuvo en seco. Las comisuras de los labios de Kinaji se curvaron bruscamente hacia abajo al volverse hacia ella. Nunca había visto a la vieja asustada, y tampoco la veía ahora. Pero Kinaji parecía lamentarse mucho de ese detalle en particular. Mercury la miró fijamente. ¿Ya la conocías?, la acusó, antes de que Emerald te presentara. Conozco a todo el mundo, dijo Kinaji rotundamente. ¿San no te lo ha dicho todavía? Si Mercury no hubiera estado a punto de arrancarse los pelos de la frustración, le habría dicho que sabía que no debía escuchar nada de lo que saliera de la boca de Wukong. Así las cosas, tuvo que morderse el labio para no gritar. Ella insistió mucho en que no le contara nada a nadie sobre ella, dijo de mala gana. Me insistió con eso durante días. Mercury estaba preocupado por averiguar dónde estaba la niña. Pero de repente, se preguntó si ella sabía por qué tenía esas cicatrices en la sien. Antes de que pudiera preguntar, Kinaji gruñó, limpiando la arena del mostrador. Me sorprende que no haya sucedido antes. Eso le dolió, por 1.000.000 de razones que Mercury sabía que la vieja no debía. Quizás conocía a todos los que pasaban por su calle, pero no sabía nada de Marcus Black. No sabía las muchas razones por las que Mercury nunca debería haberse quedado sola con un niño. Pero luego continuó, estoy sorprendida de que no haya sucedido antes que tu chica cuando estaba en esa misión con sus amigas. Yo apostaba por las primeras 2 semanas. Y eso no cuadraba, porque Emerald era fantástica con la mocosa, y San no le había estado mintiendo a Ilia sobre todo el trabajo que estaba haciendo para asegurarse de no arruinarlo. La mano izquierda de Kinaji, arrugada e hinchada por la artritis, golpeaba la mesa con inquietud.
Esa chica es la criatura más asustadiza que he visto en años, dijo, y te conocí cuando te mudaste aquí. Y así, Kinaji volvió a ser la persona más molesta a la que no le permitían matar. No estaba asustado, vieja bruja decrépita. Saltabas de tu piel cada vez que soplaba el viento, señaló sin piedad, y aquí sopla mucho viento. Mercurio había sido perfectamente consciente de lo estrecho que había sido el estrecho margen que los separaba de la misma prisión en la que Cinder había caído, y había estado muy seguro de que en cuanto cayera en la trampa tendida para corregir el descuido que lo había liberado, Emerald terminaría uniéndose a él tras las rejas en un desafortunado arrebato de lealtad. No había estado nervioso. No te calmaste hasta que uno de esos grupos de colmillo blanco abrió un agujero en la pared e intentó matarte. Lo cual, por cierto, es un momento terrible para relajarse. A Mercury no le pareció descabellado. La razón por la que había estado nervioso e inquieto era porque esperaba que la situación se complicara. Una vez que sucedió, una vez que supo qué esperar, estuvo bien. Y la chica es igual de mala. Es tan testaruda como tú. Había un insulto ahí, aunque Mercury no estaba seguro de a quién iba dirigido. Ese chico no se parece en nada a mí. Ella lo miró con una expresión de profunda diversión. Es igualita a ti. ¿Por qué crees que esa chica tuya la quiere tanto? Mercury abrió la boca para discutir con ella un poco más. La mujer lo despidió con un gesto antes de que pudiera hacerlo. Menos mal que no ocurrió cuando tu niña estaba aquí, admitió Kinaji finalmente. Se habría angustiado. Traerás a la niña de vuelta sin desmoronarte por ello. La idea de que Mercurio estaba de alguna manera mejor equipado para manejar esto que Esmeralda era tan ridículamente incorrecta que solo pudo mirar fijamente. ¿No lo harás?, dijo ella mientras el silencio se prolongaba, con un tono desafiante en su voz. ¿Recuperarla o no destruirla por completo?, preguntó, todavía aturdido por la idea de que él, Mercury Black, era de alguna manera el candidato principal para lidiar con este desastre. Kinaji soltó una carcajada. Menos mal que has llegado aquí, dijo. Tienes la disposición para vacuo. La mayoría de los recién llegados no aguantan más de unos meses. Y no había burla en su mirada, como tampoco la hubo cuando dijo que esperaba que el niño se escapara antes. Como si la idea de que Mercurio hubiera sido la razón de la huida del niño estuviera tan lejos de su mente que ni siquiera se le hubiera ocurrido. Bien, espetó. Su mirada penetrante lo siguió mientras regresaba a la puerta. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó, porque Kinaji era físicamente incapaz de ocuparse de sus propios asuntos. ¿Soy cazador, no?, preguntó con sarcasmo. Voy a cazar. A pesar de haber sido entrenado como asesino, o quizás precisamente por ello, Mercury era un excelente cazador. Sobre todo rastreando gente. Esa era la parte de ser cazador que más se solapaba con el entrenamiento de Marcus Black. Simplemente no había sido Grima quien le había enseñado a Mercury a cazar. El fracaso le dolió el doble, ya que cuando finalmente regresó a la casa después de medianoche no había visto al niño ni una sola vez. Perdiendo la ventaja. El susurro se deslizó por su cabeza, imposible de apartar. De todos modos, le erizó el vello de la nuca. Se había vuelto demasiado suave. Esmeralda lo haría mejor que él, al menos aquí. Ella era quien controlaba las ciudades hasta la médula. Mercurio podía cazar y acechar a sus presas, pero era ella quien podía abrirle las sinuosas calles de la ciudad. Si Emerald estuviera aquí, el niño no habría huido en primer lugar. Esmeralda podría ser quien lo mate después de todo esto. Después de toda la mierda que le había hecho pasar en su larga y dolorosa reconciliación, este podría ser el golpe de gracia. Estos eran los pensamientos que Mercury no podía evitar mientras caminaba de un lado a otro por la sala de estar, tratando de encontrar un curso de acción. Hubo un tiempo en que habría sido su única preocupación. Pero de alguna manera, la niña había logrado colarse en la pequeña sección de su cerebro dedicada a las personas que le preocupaban. Era tan mala peleando. Le había quitado el aura de 3 golpes, durante ese único intento de entrenamiento. Ibaku era más seguro que la vida fuera de los reinos, pero no era seguro. Emerald volvería pronto. Mercury no tenía tiempo para lidiar con esto solo si no quería que volviera a un sofá vacío. Echó un vistazo a la mesa, donde las ganzúas estaban apiladas ordenadamente junto a las llaves en el mostrador. Mierda, dijo hacia la habitación vacía y tomó su pergamino. La llamada fue contestada al segundo timbre. Hola. Mercury casi se colgó por instinto. Esto contradecía todo lo que Marcus Black le había enseñado. Contradecía todo lo que el mundo le había enseñado. Esmeralda flotaba en su mente. Sentada frente a la mesa con el presupuesto extendido, intentando no llorar.
acostada en la cama, hablando de las lluvias en Mistral. Apoyada en el reposabrazos del sofá, contemplando a Urabo dormida contra ella como si nunca hubiera tenido tanta suerte. Totalmente en contra de su voluntad, escuchó la voz de Jan en su cabeza. Vas a compensarla todos los días, por el resto de tu vida. ¿Mercurio? La cagué, admitió. Necesito tu ayuda. Capítulo 13. San lo encontró en media hora. ¿Cuál es la situación hasta ahora? Preguntó, cayendo con un golpe seco desde el tejado del vecino. Basilias aterrizó a su derecha un segundo después. ¿A quién le has preguntado ya? Preguntó mirando por encima del hombro. Otro instante, y entonces Ilia apareció entre las sombras de la casa del vecino y aterrizó en el tejado junto a los otros dos. Su boca se apretó hasta formar una fina línea. Mercury sintió una punzada de irritación. La reprimió. ¿Vas a decir que te lo dije? Le preguntó a Ilia. Las palabras se le atascaron en la garganta con un extraño calor que apenas pudo reconocer como humillación. El calor en la nuca no tenía nada que ver con el sol que caía sobre ellos. Ilia se encogió de hombros. Todos se enfadan cuando lo hago, así que... San le dio un codazo en el costado. Le hizo una mueca a Mercury como para decirle ¿lo ves? En una concesión tan poco habitual en ella que casi empeoró la amabilidad, dijo. No es que esto tenga nada que ver con ser un fauno. Es la cagada de siempre. Supongo que tendré que seguir esperando. San metió la mano en el bolsillo, sacó una pegatina y se la puso en la frente. Mercury vislumbró una estrella rosa brillante con una sonrisa y las palabras la comunicación es clave. Impresas alrededor antes de que Ilia la arrancara. Echó un vistazo a las palabras de la pegatina, la aplastó en la mano y le dio a San un golpe entre los ojos. Te apuñalaré otra vez, estamos probando el refuerzo positivo, le dijo San con seriedad mientras Ilia le daba un puñetazo en el costado. Estaba en la lista de lecturas sugeridas de Blake. Ni siquiera lees, se quejó ella, mientras las manchas en su rostro se tornaban de un rojo escarlata por la vergüenza. La contraportada era muy informativa, le prometió. Mercury necesitaba cortar esto antes de que las cosas se descarrilaran por completo. Estaba deseando que esto terminara. La idea de perder más tiempo con las travesuras de Wukong le ponía los pelos de punta. Kinaji, puedes llamarla abuela, interrumpió San con naturalidad. Mercury hizo lo más bondadoso de su vida y no mató a San Wukong. Cerró los ojos y siguió adelante. La vieja bruja dijo que no la había visto desde ayer. ¿Ya fuiste a verla? Dijo San con un deleite apenas reprimido. Extendió la mano. Los dedos de Mercury se cerraron sobre el papel plastificado antes de que se diera cuenta de que le habían entregado una pegatina. Buen trabajo en equipo. Le decía en naranja neón adornado con corazones. Mátalo después, ordenó Neptuno, interpretando correctamente la sed de sangre en la expresión de Mercurio, primero el niño, luego el asesinato. Un pequeño asesinato, dijo Mercury, absolutamente convencido de que un poco de derramamiento de sangre haría que el zumbido bajo su piel retrocediera al menos un poco. No hay asesinato. ¿Crees que al niño le gustan las pegatinas? Preguntó San a Ilia en voz baja detrás de él. No los que tienes. Neptuno se deslizó hacia la izquierda, bloqueando la visión de Mercurio sobre su compañero. No hay asesinato, dijo, con un tono más parecido a una pregunta. Fue más fácil de lo que debería haber sido explicar dónde ya había buscado y la probabilidad de que ella volviera. Quizás era porque ya había fracasado y tenía que pedir ayuda, como un niño. Quizás la mortificación que esperaba llegaría más tarde, una vez completada la misión. Tal como estaba ahora, solo sentía el zumbido en el fondo de su mente que lo invadía durante las misiones serias. Bien. Significaba que podía dedicar toda su atención a la tarea, sin ninguna de las molestas emociones con las que había estado lidiando hasta ese momento. Al terminar, sintió la necesidad de decir algo más, aún estancado en la forma frenética y asustada en que ella actuaba antes de la explosión. Si estos tres desconocidos aparecían e intentaban acorralarla de vuelta a la casa, dudaba que saliera bien. Ella está, la palabra que le vino a la mente a Mercury en ese momento fue nerviosa, pero ahora eso solo le hacía pensar en las absurdas opiniones de Kinaji. Probablemente armada, terminó. Le di un cuchillo. Si es lo suficientemente buena como para matar a cualquiera de ustedes, se lo merecen. Neptuno pareció un poco más nervioso, siendo un niño de civil como era, pero los otros dos no parecieron inmutarse. San agitó una mano. Claro que es espinosa. También es tu hija. Neptuno extendió el brazo para rodear la cabeza de Sol y taparle la boca con la mano. Deja de hablar, ordenó, con cierta amabilidad, te lo ruego. Sol hizo un puchero.
Mercurio se ocuparía de eso más tarde. No creo que pueda contactar a mis contactos para hablar de ella, admitió Ilia. Llevaba varios minutos repasando su pergamino con aire serio. Son bastante buenos para mi trabajo, pero, hizo una mueca. Mercury supo, sin que ella tuviera que terminar, que no serían precisamente aptos para niños. Él se movía en los mismos círculos. El hecho de que hubieran sido niños mientras se movía en esos círculos era precisamente la razón por la que estaban tan jodidos. ¿Tienes una foto de ella?, preguntó Ilia. ¿Así sé lo que estoy buscando? San la miró de reojo. ¿No estás en el chat grupal? Ella le enseñó los dientes. Ese grupo de chat casi me mata hace 3 meses cuando tú y Jan empezaron a etiquetar todas las publicaciones. ¿Quieres decir que casi te matan por no silenciar tu pergamino?, replicó San, pero ya le estaba escribiendo un mensaje. Aquí están los mejores que Emerald ha enviado hasta ahora. Mercury intentó que su irritación por la demora no se hiciera demasiado evidente. Los días transcurrían lentamente durante las ausencias de Emerald, pero ahora se le escapaban entre los dedos. Mercury era plenamente consciente de sus errores anteriores, hasta de la textura de la cicatriz que Emerald tenía en el cuello. No había necesitado que Jan le dijera que no merecía perdón por nada de eso. Y Esmeralda podría incluso perdonarlo por esto también. Pero él había jurado que no volvería a lastimarla. No así. No tan profundamente, en lo más profundo de ella, como lo había hecho Cinder. No como lo había hecho antes. Y el fracaso de esto logró dolerle más que cualquier misión fallida. Neptuno e Ilia se separaron para hablar sobre las personas de sus redes a las que podrían contactar y dividirlas. Para consternación de Mercurio, el sol se acercó a él. ¿Estás bien? Mercury puso los ojos en blanco. ¿Por qué crees que no? Tienes los ojos entrecerrados como cuando te uniste a nosotros de nuevo, dijo, de esa forma repentinamente intuitiva que Mercurio odiaba de él. Solo hacías eso cuando la lesión del cuello de Emerald estaba actuando mal. Demostrando, aunque solo fuera para sí mismo, que Emerald era capaz de mentir y disuadir. Las palabras que saltaron de Mercury fueron: ocúpate de tus propios asuntos. A Wu con esto le salió tan bien como casi todo lo demás. Sí, claro. Los niños se portan mal, ¿sabes? Sobre todo cuando están conociendo a alguien. No te lo tomes como algo personal. Mercury se lo tomaba muy a pecho. No se hacía ilusiones sobre qué clase de persona era. No era amigable con los niños. Lo sabía desde el principio. Lo más molesto de todo era que esta vez ni siquiera había tenido intención de echar al chico. Le daba vueltas a la conversación, y se le ocurrían muchas cosas mejores que podría haber dicho. El chico era quisquilloso y se ofendía casi tan rápido como él, con aún menos excusas, y sin Emerald para acallar sus lenguas. Ya habían discutido bastante durante la última semana. Pero no podía precisar el momento de la discusión que había provocado la huida del chico. No le mentía a Jan antes, ¿sabes? La niña también es de vacuo. Sabe lo bien que está teniendo un lugar donde dormir en tu casa. A pesar de su irritación anterior, ahora solo había sinceridad en su voz. Sigues diciendo eso como si tuviera algún sentido, dijo Mercury, frustrado. Sol lo pensó, con los pulgares metidos en los bolsillos. Es duro aquí, dijo finalmente, dándole vueltas. La tierra, y los Grimm. Y las cosas están mejor que antes, pero fueron horribles durante generaciones. Y cuando las cosas son tan difíciles durante tanto tiempo, la gente también se vuelve dura. Cuando creen que es la única manera de protegerse. Mercury se erizó, previniéndolo, pero Sol ni siquiera lo miraba. A pesar de su aspecto, ni siquiera parecía consciente de lo que había sugerido. Así que cuando encuentras a tu gente, no la abandonas fácilmente. Tu gente, dijo Mercurio con la mirada perdida. Había algo en el límite de su conciencia ante la explicación, una forma de comprensión. No quería verlo de frente. San, despreocupadamente ajeno a todo, continuó de todos modos. Sí, tu gente. Los que lo hacen más fácil. Como, allá en los desiertos del oeste. Ya sabes que allí no se puede sobrevivir sin los oasis. A la gente le gusta eso. Los encuentras y no los dejas ir. Volverá tarde o temprano. Aunque probablemente sea mejor encontrarla antes. Apuesto a que eso también estaba en la lista de lecturas sugeridas. Sol asintió para sí mismo, satisfecho de haber vuelto a la bufonada, pero Mercury reflexionó un poco más. Al principio, pensó en Esmeralda, y en la horrible y dolorosa forma en que se lanzaba contra Cinder, y luego contra los idiotas de Beacon.
Pero luego, casi contra su voluntad, pensó en cómo Basilias dejaba dormir a Esmeralda en la mesa de conferencias, quitándole el trabajo en silencio para que pudiera descansar. Cómo Ilia se estaba tomando tiempo de la misión a la que se había dedicado para ayudarlo a rastrear la ciudad tras el primer mensaje que había enviado. Le hizo pensar en el mapa de Marigold, planeando la comida para que los más necesitados no tuvieran que pasar hambre. Sobre todo, le hizo pensar en cómo, cuando Emerald hablaba de volver a casa, a su pequeño apartamento de 2 habitaciones, él sabía qué sensación de seguridad despertaba en ella esa palabra. Porque era la misma sensación que él tenía cuando pensaba en ella. Y entonces ya no tuvo tiempo de pensarlo más. Neptuno e Ilia regresaban. Sol se codeó con Mercurio amigablemente. Por primera vez, Mercurio no sintió ganas de arrancarle el brazo y golpearlo. Sabes que aquí todos estamos un poco locos, ¿verdad? Lo llevamos en la sangre. Por eso encajan tan bien. Ilia también podría, si se quedara en un sitio el tiempo suficiente, ya que no le gusta la casa que le construyeron los demás. Esto último era para beneficio de Ilia, ya que se había acercado lo suficiente como para oír. Le hizo una mueca. HN-san destruyó rápidamente cualquier credibilidad a la idea de que debía ser tomado en serio al entregarle solemnemente a Mercurio otra pegatina. Esta tenía la forma de una oreja, con la inscripción Buen Oyente. Superpuesta. Mercurio miró a Sol. Será mejor que reces para que no encontremos al niño, le dijo con sinceridad, porque en cuanto no tenga que lidiar con esto, iré por ti. Emerald no dejará que me mates, dijo con seguridad. La estoy derrotando en nuestro concurso de carteristas ahora mismo. Quiere una victoria honesta. Mientras se separaban para buscar al niño, Mercury se aseguró de que los demás se hubieran ido antes de guardarse la pegatina en el bolsillo. Como mínimo, Emerald tendría que verla para creer que esa conversación había tenido lugar. Cuando todo esto terminara, Mercury no volvería a preocuparse por la niña. Estaba claro que si no quería que la encontraran, no la encontrarían. A pesar de que los nuevos ojos estaban puestos en la tarea, Ourabo permaneció tan oculta para los 4 como lo había estado para Mercury solo. San intentó usar su magia sin éxito. A pesar de aprovechar la oportunidad para molestarlo, Kinagi no parecía saber nada más que el chico era voluble y se escondía bien, información que Mercury ya había deducido. Nadie más de sus conocidos en la zona lo sabía. Me pregunto si ella es originaria de una zona diferente de la ciudad, reflexionó San mientras caminaban. Finalmente tuvieron que admitir la derrota. Wukong y Basilias tenían una misión programada para la noche, y aunque Ilia atendía la situación del niño desaparecido con la misma dedicación que dedicaba a cualquiera de los escondites del colmillo blanco, se estaba poniendo nerviosa. Amitola no solía dejar sus misiones desatendidas, y aún no había encontrado a esa célula disidente. Estaremos atentos, dijo Neptuno cuando lo llamaron. El atardecer comenzaba a pintar un aluvión de colores sobre ellos. El frío que se aproximaba se veía frenado por el calor que se había incrustado en la arena y las paredes de piedra de las casas. Puedo preguntarle a Fiona si también ha sabido algo de su red. Solo si quieres. Mercury reprimió su impulso inicial ante la idea. Probablemente ayudaría, dijo entre dientes. Neptuno lo miró con compasión. Mercurio solo quería quitársela de encima un poco. Su ira se disipó rápidamente cuando San le puso una pegatina de trabajo en equipo en la mejilla a su novio. Nuestro turno de patrullaje para Green debería terminar por la mañana. Podemos empezar a buscarla a la vuelta si no la has encontrado para entonces. Le avisaré a Robin para que cambie tu horario. Mercury se emocionó al oír eso, atrapado entre que Ick descubriera lo que solo podía considerarse una debilidad y pensar en la meticulosa contabilidad de Emerald. No puedo perderme los turnos. Podemos cambiarlos, dijo con naturalidad. Sage y Scarlett pueden hacerse cargo de tus turnos, y luego, cuando encuentren al niño y todo vuelva a la normalidad, tú tomarás los de ellos. San sonrió con cariño a su compañero detrás de él. Mercury se dio cuenta de que lo sabía. En algún momento, Esmeralda debió haberle mencionado a él, o a todos los demás, que estaba preocupada por el dinero. Era más fácil de digerir de lo que había pensado. La idea de que lo supieran. Al fin y al cabo, el Sol y Neptuno estaban allí. Mercurio también los había contactado. Así que, aunque la idea aún le repugnaba, no le hacía sentir la necesidad de hacer nada al respecto. Si de verdad quieres celebrar mayo, puedes tomarte la baja por paternidad, señaló Sol. Neptuno le dio un golpe antes de que Mercurio pudiera hacerlo, tan fuerte que dejó caer su fajo de pegatinas. Así continuó el día siguiente, sin mejores resultados.
Para entonces, al verlo, la boca de Kinaji apenas se había apretado. Sin decir palabra, metió más dulces en su bolsa. Mai lo acompañó en su búsqueda por el distrito contiguo, saludándolo con una palmada en la cabeza. Llámame también la próxima vez, imbécil, le dijo, y no perdió ni un segundo más, buscándolo durante las siguientes horas, hasta que Mercury se dio cuenta de que entre la falta de sueño y la frustración, su capacidad se estaba deteriorando. Se retiró a la casa vacía con la intención de descansar antes de volver a intentarlo. Las tormentas de arena en Bakú rara vez llegaban con aviso. Otra razón más por la que el país era tan inhóspito. Esta no era la excepción. En un momento, Mercury miraba con indiferencia su pergamino, preguntándose si valdría la pena contactar con San de nuevo para ver si había visto algo desde la última vez que hablaron, y entonces su instinto se activó justo cuando la luz comenzó a desaparecer, oscureciéndose casi por completo en cuestión de segundos. El viento empezó a aullar afuera. Mercury se incorporó de golpe. El chico estaba ahí fuera, entre todo eso, y Mercury seguía sin tener ni idea de dónde estaban. Buscó su pergamino. La conexión estaba muerta. La tormenta debió de haber destruido un satélite. Joder. Joder. Fue solo el hecho de que el pergamino era el único vínculo que tenía con Emerald en ese momento lo que le impidió atravesar la pared con él. Mercury ató trozos de tela adicionales alrededor de la zona donde sus prótesis se unían a la piel para evitar que entrara la arena. Con aura reforzada, la tormenta no le causaría ninguna lesión grave, pero había aprendido desde el principio que la arena acabaría provocando irritación e infección, y no confiaba en que la estúpida niña tuviera suficiente aura para protegerse, así que probablemente también necesitaría algo de la suya. Era una estupidez y le llevó un tiempo que no tenía, porque cuanto más duraba la tormenta, peor se volvía la visibilidad, y ni siquiera había podido encontrarla a plena luz del día. Encendió el purificador de aire por si ella llegaba mientras tanto, abriendo las ventanas aunque sabía que era una pésima idea y que la arena se iba a meter por todas partes. Conociendo las lecciones de Emerald, la niña no iba a poder abrir las cerraduras medio cegada por la arena, pero ella había salido por las ventanas lo suficiente como para que hubiera una remota posibilidad de que se le ocurriera intentarlo ahora. Estaba a punto de ponerse la chaqueta cuando la puerta del tejado se cerró con una fuerza especial. Podría haber sido el viento, pero volvió a cerrarse, y otra vez, y no era el viento, sino el ritmo de un cuerpo al chocar contra ella. Al rozar su aura, Mercury sintió un leve empujón, y luego nada en absoluto. Subió las escaleras de dos en dos. Incluso antes de abrir la puerta, oyó gritos bajo el aullido del viento. Merald, por favor, la abrió de golpe. Ourabo había estado forcejeando con la puerta, con la bufanda colgando inútilmente alrededor de su cuello. Tropezó al verla caer hacia adentro y luego saltó hacia atrás, alejándose de él. Esos pocos pasos fueron casi suficientes para perderla de vista por completo mientras el viento se volvía más denso con arena. Mercury casi la pierde de no ser por las líneas de luz que se fracturaban al ceder su delgada e inexperta aura. Se llevó las manos al pecho en una actitud defensiva mientras lo miraba fijamente. Empezó, e inmediatamente inhaló un bocado de arena. Se dobló, ahogándose. Mercury no le dio tiempo a recuperarse. La agarró del hombro y la levantó, colocándola en un lugar seguro del rellano, cerrando la puerta de golpe antes de que entrara más arena o la niña pudiera salir. Ourabo seguía tosiendo. La arena le caía encima con el movimiento. Tardíamente, se había apretado la bufanda contra la cara. Logró decir entre toses, Emerald. Ella todavía está en la misión. Los ojos llorosos de Ourabo se abrieron de par en par. Retrocedió un paso, probablemente habría hecho más, pero su espalda ya estaba contra la pared. Dijo con voz ronca, y Mercury estuvo a punto de decirle con qué frecuencia se alargaban las misiones, pero entonces lanzó una mirada asustada a la puerta cerrada, y él se dio cuenta de que le temía a algo completamente distinto. Dijo que podía, su voz se hacía cada vez más débil. Un aullido de viento particularmente fuerte la ahogó por completo al pasar sobre la casa. La puerta tembló amenazadoramente. La arena se coló por la rendija. Ourabo se encogió al oír el sonido de la tormenta, lejos de la puerta. Y entonces, lentamente, como si no pudiera evitarlo, lo miró. La única bombilla desnuda de la escalera vibraba al temblar las paredes. En la luz errática, Mercury pudo ver huellas de barro en la arena adherida a sus mejillas. No pudo convencerse de que fuera porque le había entrado arena en los ojos. Mercurio no estaba equipado para ser reconfortante.
Mercury cerró la puerta con un solo movimiento, se dio la vuelta rápidamente y bajó las escaleras. «Vamos», gritó por encima del hombro. Volvió a cerrar todas las ventanas. Ya se había colado una fina capa de limo, pero él y Emerald habían pasado por cosas peores en sus primeras tormentas de arena, antes de adquirir, a base de ensayo y error, el conocimiento con el que crecieron los nativos vacuanos. Corrió las gruesas cortinas para impedir la entrada de lo que pudiera y empezó a encender las luces. Cuando miró hacia arriba, Ourabo no se había movido ni un paso. Lo miraba fijamente. Tras su último y desastroso intento de hablar con ella, Mercury ni siquiera iba a intentarlo. Recorrió la casa, quitándose la chaqueta y el resto de su equipo. Para cuando pasó a revisar las puertas, Ourabo había bajado sigilosamente hasta el antepenúltimo escalón y estaba sentado allí, observándolo. Tampoco hizo ningún comentario al respecto. En cambio, se dejó caer en el sofá y encendió la televisión. La señal también se había ido, problema del satélite, sin duda, pero tenía las cintas que Marigold le había enviado de los novatos luchando por evaluar. A ella podría molestarle oír que trabajaba en su tiempo libre, pero no se lo diría. Las encendió, concentrando parte de su atención en el espacio junto a las escaleras. Ourabo permaneció sentado en silencio. Podía sentir su mirada fija en él. Esto estaba bien. Si ella pensaba que no estaba prestando atención, no pensaría que estaba esperando a que ella robara algo. Ahí era donde se había equivocado antes, y no iba a volver a hacerlo. Lo último que necesitaba era que la niña se escapara cuando por fin la había encontrado. Mercury siguió diciéndose a sí mismo que esto estaba bien hasta que Ourabo comenzó a toser, el ruido amortiguado bajo los pliegues de la tela, y se hizo evidente que estaba haciendo todo lo que podía para hacer el menor ruido posible. Recordaba vívidamente la primera noche que regresó a casa y Ourabo estaba allí. «No ocupa mucho espacio», había dicho Emerald con el tono defensivo de alguien que había pasado la mayor parte de su vida rechazando las puertas cerradas, que había estado tan desesperada por un lugar donde encajar que había estado dispuesta a contorsionarse en cualquier forma que Cinder le ordenara hasta que finalmente se derrumbó. Aún más vívidamente, recordaba las noches en las que no había fracasado del todo en el entrenamiento, pero tampoco había tenido éxito, y había pasado el resto de la noche eludiendo la presencia de Marcus, balanceándose al filo de la navaja para intentar pasar desapercibido y no recordar la decepción que había sido su mocosa y hacer algo al respecto. Mercury tragó bilis. Le había llevado más tiempo del que hubiera querido darse cuenta, pero no quería ser Marcus Black en ninguna situación. Y menos aún en esta. El niño se encogió al girarse para mirarla directamente, apoyándose en el hueco de la escalera. Estaba cubierta de arena de pies a cabeza. Parecía ilesa, pero demacrada, sucia y agotada por haber aguantado el inicio de la tormenta. Él aún no percibía rastro alguno de su aura recuperándose. «Me callaré», dijo con voz áspera antes de que él pudiera decir nada, y tuvo que taparse la boca con una mano para contener la tos al oír que las palabras se le atascaban en la garganta. «Ya te has sentido como en casa muchas veces», señaló. No era muy bueno con la amabilidad, pero mantuvo la voz baja para que no se confundiera con un grito. Ourabo aún se sobresaltó en cuanto empezó a hablar. «No veo por qué deberías parar ahora». Frunció el ceño ante esto, sobre su boca tapada. Mercury sabía que debía decir algo más, pero no sabía qué, sabía lo que diría Emerald, o incluso Ruby Rose con todos sus molestos discursos inspiradores. Pero todas esas palabras empalagosas sonarían a mentiras si salieran de su boca. Finalmente, decidió. «Tus cosas están donde las dejaste». Eso provocó una reacción. Sorpresa. ¿Acaso esperaba que los tirara después de la pelea? Pero se puso de pie, lenta y cautelosamente. Se dirigió a la cómoda con la misma lentitud e incredulidad, y luego se quedó mirando la ropa doblada dentro del cajón. Mercury intentó respirar despacio, como Yang le había dicho, mientras la puerta del baño se cerraba y la ducha se abría, intentando no recordar esa sensación de necesidad de hacerse más pequeño y desaparecer de la vista. Afortunadamente, Ourabo tardó lo suficiente como para que Mercury lograra desterrar la sensación temblorosa y desagradable de su estómago cuando ella emergió, considerablemente más limpia y vistiendo una de las camisas de gran tamaño que Emerald usaba en la casa en lugar de cualquiera de las de su propia talla. «¿Cómo están tus pulmones?», preguntó, porque la había oído toser de nuevo mientras corría el agua. «Bien», dijo con voz ronca. Luego, con más sinceridad, añadió, «mejor». Se movió arrastrando los pies, con aspecto desubicado sin su bufanda para esconderse. Detrás de ella, Mercury la vio colgada de la ducha para secarse, goteando agua marrón.
Esta vez, al acercarse a su propia aura, sintió como la suya se reconstruía. Parte de su ansiedad se calmó con eso. ¿Estás herido? Se sabía que las tormentas de arena en Bakuo eran tan fuertes que podían causar quemaduras por fricción en los peores casos, y obstruir los pulmones y los ojos. A Wukong le gustaba contarles historias cuando empezó sobre cómo podían dejarte ciego. Mercury no se alarmó hasta que personas con más sentido común colaboraron. Pero Ograbo negó con la cabeza, y su piel se veía enrojecida, pero no demasiado. Se frotó el brazo, sin mirarlo a los ojos. ¿Puedo comer algo? La comida está donde siempre está. En su cabeza, oía a Emerald quejarse de que necesitaba sonar más acogedor, pero Ograbo parecía un poco más seguro de que actuaba igual que antes, como si la semana pasada no hubiera pasado. Se dirigió a la cocina a un ritmo mucho más rápido y Mercury volvió a fingir que la ignoraba. ¿No comiste? Levantó la vista. Ograbo sostenía un recipiente con la cena de esa noche. Probablemente ni siquiera estaba del todo fría. Claro que comí. Frunció el ceño. Miró el recipiente que tenía en las manos. Dijiste que Emerald no estaba. La misión se alargó. Ograbo parecía completamente vacía, sosteniendo el recipiente en la mano como si no se le ocurriera ninguna razón para que hubiera preparado más comida. Sintiéndose incómodo y vagamente culpable, dijo. Eso es para ti. Parecía sorprendida cuando le dijo que su ropa seguía allí. Ahora parecía aturdida. Pero no estaba, se quedó en silencio, y luego volvió a la nevera. Mercurio oyó que la puerta se abría de nuevo, vio la luz mientras ella permanecía con la puerta abierta. Mercury no podía verla, pero supuso que estaba contando los recipientes de la nevera, calculando mentalmente los días que no estaba allí. Lentamente, el refrigerador volvió a cerrarse. Ella regresó a su vista, mirándolo boquiabierta. ¿Me preparaste comida? Preguntó con una voz extraña que se atascó en las palabras, que hizo que Mercury se sintiera mal. Como si algo le estuviera pinchando las costillas. Obviamente. Pero me escapé y me di cuenta, dijo con cierta irritación, pero se olvidó de ello cuando su rostro se arrugó. Las lágrimas volvieron a correr por su rostro, algo que, Mercury no estaba preparada para soportar. Lo siento. No debí haberte gritado, ni haberme escapado, ni haberme escondido cuando me buscabas. Espera, dijo bruscamente, ¿qué quieres decir con it? Ograbo se mordió el labio, repentinamente culpable, y luego extendió la mano hacia atrás, acercándose a la pared. La tocó, hubo un destello de aura y entonces las sombras que impactaron la pared recorrieron su piel, hasta desvanecerse en el fondo. Y no eran solo las sombras, era el color de la pared detrás de ellos. Tan inmóvil como estaba, si Mercury no hubiera sabido que estaba mirando a la niña, si ese conocimiento no lo hubiera hecho buscar el ángulo donde su sombra se asomaba a sus pies, parecería que el contenedor estaba suspendido en el aire. Mercury olvidó que intentaba no asustar a la niña. ¿Nos viste buscándote e hiciste eso? Preguntó indignado, mientras su aura se desmoronaba de nuevo por el pequeño uso, sin recuperarse lo suficiente como para usar su semblanza. Se desplomó contra la pared, brillando por todas partes con un iridiscente azul verdoso, del mismo color que sus escamas. Por primera vez, su pésimo control del aura apenas se notaba. Habían estado corriendo como locos intentando localizar a esta niña cuando podría haber estado a 1 metro de distancia. Lo siento, repitió, ahora llena de culpa, me enojé tanto y. Miró hacia otro lado y luego admitió, creí que me ibas a decir que no podía regresar. La indignación murió en la lengua de Mercurio. Ograbo no lo miraba ahora, con la mirada fija en el suelo entre ellos. Pensé que si podía aguantar hasta que Emerald volviera a casa, no dirías delante de ella, así que intentando ganar tiempo, porque al parecer la niña creía que lo único que la protegía del mal genio de Mercury era la buena voluntad de Emerald, y ahora que ella no estaba, esa seguridad se había evaporado y tendría que mantener un perfil bajo hasta que reapareciera. La indignación de Mercury se desvaneció de repente, dejando tras sí un extraño vacío. Era la lógica de una niña, nacida del miedo y la desesperación de una niña. Mercury la conocía. Debería haber vuelto antes, decía ahora, mojada, frotándose las mejillas con el brazo libre. Es que, no le robaría a Esmeralda. No pasa nada. Las palabras sonaban forzadas y torpes en su lengua. No debería haber dicho nada. A Emerald probablemente no le habría importado, y cuando volviera definitivamente le importaría mucho más que hubiera asustado al chico. Creí que no me querías cerca, susurró. Bueno, dijo Mercury, todavía un poco aturdido, ahora lo sabes mejor. Ella asintió de nuevo.
Te sentirás mejor después de comer. Era más bien una ilusión de su parte. Si ella seguía llorando, no sabía qué podría hacer al respecto. Ourabo sollozó con fuerza una vez y luego se tambaleó hasta la mesa de centro y abrió el recipiente. No se sentó en el sofá. Mercury sospechó que eso la acercaría demasiado a él en ese momento, tan nerviosa como estaba. En cambio, Ourabo se recostó en el reposabrazos, encorvada sobre la mesa y su tazón. Comió como no lo había hecho en días. Mercury se revolvió de culpa. «Hay más comida en la nevera», murmuró. No consiguió nada entonces, pero después de un partido particularmente brutal donde esa chica bajita y canosa golpeó a un estudiante más grande hasta dejarlo en el suelo y Mercury fingió estar absorto, se levantó y empezó a rebuscar en la nevera. Mercury podía sentir, más que ver, que ella lo observaba, esperando. Pero no la miró ni dijo nada, y finalmente ella regresó con un plato tan lleno como el primero. Ourabo no se movió al terminar esta vez, solo se recostó lo suficiente para doblar las piernas hasta el pecho y observar los partidos. Mercury la observaba de vez en cuando, con cuidado de no distraerse lo suficiente como para que ella lo notara. Se veía bien ahora que se había quitado la arena, y salvo algunos ataques de tos, no parecía tener problemas para respirar. Parecía agotada. Era tarde y la adrenalina ya estaría desapareciendo. Era lógico que estuviera muerta de frío. No había ninguna indicación de que ella se estuviera quedando dormida hasta que se deslizó hacia un lado y chocó contra su pierna. Mercury dio un salto. No se movió de donde estaba apoyada contra él. El niño se había quedado dormido sentado. ¿Niño? Se despertó sobresaltada, alejándose de él. «Lo siento», murmuró, frotándose los ojos. «Lo siento, yo. Está bien, chico», murmuró desequilibrado, «pero si te vas a quedar dormido, deberías levantarte del suelo». La arena iba a acabar ahí sin importar lo que hicieran. «Está bien». Con movimientos somnolientos, se levantó torpemente y de inmediato se desplomó en el sofá y a su lado. Mercurio se puso rígido por reflejo. La gente lo tocaba más ahora que cuando era niño. El tacto significaba más que de niño. No era solo dolor ahora, eran los ligeros y provocadores puñetazos de Jan en el brazo y las enérgicas correcciones a la forma cuando entrenaba con las cazadoras. Era la forma en que Sam lo agarraba del hombro para mostrarle algo. Era Esmeralda, abrazándolo cuando estaba triste, cuando creía que lo necesitaba, una y otra vez hasta que aprendió a corresponderle el abrazo, confiando en él hasta que quiso ser la clase de persona que lo merecía. Acurrucándose contra él después de una pesadilla, convirtiéndolo de un monstruo en algo que podía proteger. Y ahora, aparentemente, era un niño pequeño acurrucado a su lado, con el pecho subiendo y bajando en un sueño profundo en el que nadie, excepto Emerald, se había sentido lo suficientemente seguro como para caer a su lado. Bueno, eso podría explicarse, se dijo Mercury, intentando desesperadamente encontrar una manera de hacerlo. La tormenta había sido tan fuerte que había desgastado su aura. Entre eso y la adrenalina de intentar regresar y todas sus emociones, era lógico que estuviera agotada. Obviamente estaba demasiado cansada para darse cuenta de lo que hacía. Tenía que ser eso. Estaba tan profundamente dormida que no se movió cuando Mercurio se levantó con cuidado y colocó una almohada debajo de su cabeza. Mercury esperaba que Emerald nunca se enterara, pero dejó un vaso de agua en la mesa de café para el niño.